Buenas tardes. Tenemos para hoy en nuestro programa Micrófono Ciudadano dentro del Movimiento de Representación Ciudadana a don Pedro Acuña Mercier, psicólogo de la Universidad de las Américas. Asumió en febrero del 2018 la presidencia del Colegio de la Orden, del Colegio de Psicólogos, momento desde el cual ha tratado de reforzar los números de la institución, atrayendo a otros profesionales para formar parte de sus filas. Pedro, Daniel Duarte y Denise Martel conmigo, Ignacio Gaña, te agradecemos mucho tu presencia acá. ¿Cómo estás? Hola, un saludo para todos. Contento, digamos, de tener esta oportunidad de poder conversar de estos temas que nos apasionan, que es la psicología y lo gremial. Así que feliz de estar Esa aquí es la con idea. ustedes. Esa es la idea. Y comenzamos con esto de inmediato. Pedro, ¿qué organismo gubernamental o qué iniciativa de la dirigencia política falta para comenzar una lucha eficiente contra la mala salud mental de los chilenos? Diría que lo principal acá es, ojalá pudiéramos trabajar y finalizar una ley de salud mental en este país, de la cual no tenemos, y garantizar qué es lo que se dice y qué es lo que es la salud mental finalmente. Enseguida, quizá a corto plazo, por lo que estamos viviendo ahora, podríamos estar hablando de fortalecer la red de salud pública y en ese sentido la salud mental. En estos momentos no ha sido buena durante, no sé, 30 años, y por ende no tenemos un real acceso, y ahí se produce la diferencia que también nos molesta mucho y nos disgusta, de aquellos que tienen ISAPRE a los que tienen FONASA, y de la oportunidad de tener salud de calidad y cuando la necesiten, digamos. También aquí hablamos de la cobertura, incluso que tiene la ISAPRE no es eficiente y no es la necesaria. Así que son temas los que habría que resolver en este sentido. Y creo que estamos avanzando, o por lo menos tenemos la idea de esta ley de salud mental. Sin embargo, creo que ahora este es el minuto de reforzar la salud pública en este país. Así es. Mi pregunta es si la pandemia cree que vaya a provocar un efecto positivo en algún cambio de política respecto a la salud mental. Sí, nos hemos preguntado harto esto, lo que tú mencionas, que estamos hablando de que ahora que estamos en pandemia, que hemos estado incluso antes, ojo, con las manifestaciones sociales que se iniciaron en octubre del año pasado, cuando nos vimos alterados en nuestra normalidad, nos vimos alterados en los tiempos, nos vimos alterados en la seguridad, nos vimos alterados en las fuentes laborales. Ahora, en pandemia, todo esto se agudizó. En definitiva, esperamos que esta situación nos mantenga en alto la necesidad de tener una salud mental acorde a las necesidades de la población, acorde de los ciudadanos y de los diferentes grupos de riesgo que existen, desde el adulto mayor, niños, a las personas ya con enfermedades preexistentes en salud mental, los inmigrantes que tampoco a lo mejor tienen mucho acceso. Es decir, creemos que si es ahora, cuando no miramos la salud mental como corresponde y comenzamos a mejorar todo lo que estamos disponible, digamos, a nivel de ministerio, creo que no sé qué podría pasar, digamos. Yo espero y tengo fe que todo esto tenga un lado positivo, que sea mejorar justamente la salud mental de la población. Claro, justamente queda en evidencia la necesidad importante de abordar estos temas. Siguiendo más o menos igual en esa línea, conociendo un poco la realidad chilena en cuanto a su sistema de salud, ¿qué puede hacer este sistema de salud que se encuentra en estas condiciones ya, frente a los efectos de la pandemia en salud mental? Mira, cuando estamos hablando de salud mental en la actualidad, estamos hablando de que una persona logra pedir una hora en un COSAM o en un CEFAM, en fin, donde se le otorgue la salud. Va a ser un servicio de atención psicológica de alrededor de entre media hora y 5 minutos, y posiblemente la siguiente hora la va a alcanzar dentro de los próximos 2 meses.
a ese nivel, imagínate respondiendo con la presión que tenemos ahora. Es decir, datos estadísticos solamente a nivel mundial, cuando hablamos de países que pasan por situaciones críticas, por pandemias y otras situaciones. Estamos hablando que posiblemente entre un 15 y un 25% de la población queden con alguna situación de necesidad de tratamientos de larga data o de largo plazo, que significan 10 a 20 sesiones más o menos, periódicas, semanales. Es decir, en este momento no podemos atender eso, no está. Y no tenemos que ir a lo privado. ¿Quiénes acceden a lo privado? Ya sabemos, no es, la gran mayoría no accede a la salud privada. Por lo tanto, estamos en un grave problema y que tenemos que meter las manos ahora. Y eso es lo que estamos todos expectantes. Hay una ley o digamos, hay una mesa de salud mental que sé que están trabajando. No tengo los detalles. Paréntesis, el Colegio de Psicólogos de Chile no fue invitado a participar de esa mesa. No entiendo la razón, quizás legalmente sí lo sea, porque hay otro tema en cuanto a la ley que ampara en este momento a los colegios profesionales. También sería bueno mencionarlo en algún momento. Y claro, quizás por eso, como no tenemos incidencia en el ámbito público, seguramente lo que es gremial y lo que son los colegios profesionales no estamos considerados. Pero creo que estamos en una disyuntiva como país, como sociedad. Necesitamos esta ayuda y la vamos a necesitar. Y la vamos a necesitar por lo que dije, manifestaciones sociales que en este momento sabemos que están en un modo de reposo. Y sabemos que terminando la pandemia seguramente vamos a volver a tener las manifestaciones sociales justas por lo que se está pidiendo y por lo que se está luchando hace muchos años, digamos. Y que habiendo los espacios seguramente vamos a volver a eso. Pero esta salud la necesitamos hoy día. Y ya no, estamos atrasados 30 años en salud mental. Así es, tan importante. En cualquier crisis, en cualquier crisis social, política, sanitaria, bueno, los japoneses le dan el mismo nombre para la palabra crisis y creación. En este sentido, ¿qué lecciones ha obtenido para el futuro, o quizás para el presente, el Colegio de Psicólogos de esta crisis sanitaria? ¿Qué es lo que han aprendido? Mira, yo creo que, a ver, partamos por el lado no tan amable. Hemos aprendido cuál es la posición legal a la que los colegios profesionales, y en especial el nuestro, fueron relegados desde el año 82, durante el gobierno militar, en que se nos quitó la personalidad de institución de derecho público y nos convirtió en asociaciones de derecho privado. Hemos aprendido que eso ahora es vital, resulta importantísimo, porque podríamos estar hablando e incidiendo en políticas públicas y no tenemos las atribuciones legales para hacerlo. Pero también hemos aprendido que pese a que los colegas estén o no estén asociados al Colegio de Psicólogos de Chile, hemos aprendido que nos piden presencia a nivel de gobierno, a nivel de políticas públicas. Entonces, hemos justamente aprendido que finalmente el Colegio de Psicólogos de Chile mantiene, ya sea porque nos guste o no nos guste, pero mantiene esa posición de ser los representantes de la psicología en el país. Y nos demandan poder tener esta voz y voto en las mesas que correspondan, con los gobiernos que correspondan, da lo mismo, y estar ahí hablando de esto. Entonces hemos aprendido que esa necesidad está tan vigente como hace 30 años. Después también, algo importante, hemos aprendido que las actividades voluntarias nos gustan a los psicólogos y nos hacen sentir muy bien y podemos acercarnos a las personas entregando un servicio honesto, ¿no es cierto?, muy ético y con mucho cariño en el fondo. Y también hemos aprendido la diferencia entre estas actividades voluntarias y el hacer actividades voluntaristas, es decir, llegar y activarnos sin tener todo muy claro. Por ejemplo, derivaciones. ¿A qué me refiero? Cuando hemos atendido ahora, y no ahora solamente, hemos hablado de terremoto del 2010, hemos hablado de incendio de Valparaíso, cárcel de San Miguel,
Quebrada de Macul, y así hay una serie de eventos que hemos pasado y que obviamente no hemos activado voluntariamente, pero hemos topado hasta el día de hoy el mismo problema. Cuando una persona, este 15 o 25% que va a requerir apoyo, ¿dónde lo derivamos? ¿A qué centro lo podemos entregar para que sea atendido en una larga data y en un largo tratamiento? Entonces hemos entendido que las actividades voluntarias deben estar coordinadas con la salud primaria de todas maneras. Trabajar nosotros en forma independiente significa poder entregar asesorías psicológicas por un tiempo determinado, 2, 3 sesiones, y eso sería, y que ese es, y de ahí en adelante tienen que ser derivadas a la salud pública, y ahí es donde nosotros hemos aprendido esa lección y estamos empezando a llevar este tema a donde nos sirven y lo hemos conversado, la necesidad de estar articulado con la entidad y la autoridad. Me gustaría saber, ¿a qué atribuyes tú que los gobiernos no se hayan preocupado de la salud mental de los ciudadanos y que seamos considerados uno de los países con peor salud mental del planeta, como le gustaba decir al anterior ministro? Del sistema solar, dices tú. Del sistema solar. Mira, yo creo que, a ver, son quizá algunas argumentaciones que una vez se practica. La visión biomédica de la enfermedad como modelo base de la salud de este país, donde obviamente los médicos, y lo digo con todo el respeto que me merece esa linda profesión, pero obviamente ven el problema y de inmediato ven el síntoma y empezamos a buscar el medicamento o el tratamiento para esa sintomatología, porque más allá de la salud pública significan exámenes, significa tratamiento, significa larga data, que a lo mejor no está tan disponible. Entonces nos hemos acostumbrado más que nada al síntoma y al remedio. Sin embargo, si esa visión cambiara, que fuera mucho más amplia, fuera multidisciplinaria, y es ahí donde la psicología llega, digamos. La psicología, más allá de la recuperación clínica de un paciente, también se preocupa de su ámbito social, comunitario, educacional, trabaja con trabajadores sociales, trabaja con enfermeras, trabaja con kinesiólogos, trabaja con una serie de otros profesionales. Es decir, la psicología ofrece un campo mucho más amplio de intervención que va a asegurar no ir al síntoma, ir a la causa, y desde la causa trabajar multidisciplinariamente. Entonces esa visión es la que ha faltado, creo yo, en la historia, en Chile, digamos. Tal vez, ¿no es cierto?, también las mismas personas piensan que ir al psicólogo, voy al psicólogo, voy a ir porque estoy muy enfermo, o sea, si voy al psicólogo es porque realmente estoy mal. Claro. No es así. La psicología también tiene muchas activaciones en la preventivo, en el tratamiento, en el apoyo paralelo a la situación. Y no estamos hablando de hacer consejería, porque no es lo que hacemos los psicólogos, sino que apoyamos al paciente, a la persona, en que logre empoderarse de sus propias soluciones y buscar mediante sus medios y sus recursos una solución al problema. Esa visión también es la que le falta a la salud mental en general, con los recursos que corresponden. Y finalmente yo diría que lo más trascendente, la constitución política de este país no nos asegura el derecho a la salud y de calidad. Al ser el Estado un Estado subsidiario, por ende, que se preocupen los particulares de este problema, y si los particulares no lo solucionan, bueno, ahí háblenme como Estado. No, creo que esa visión también debe cambiar, así como la educación, ¿cierto? Deben ser aseguradas y entregadas por el Estado y con calidad a los ciudadanos en igualdad de condiciones, independiente de los recursos que tengan las personas. Y eso también es el grave problema que tenemos como gobierno. Justamente. Claro, o sea, ahí se ve un poco esa lógica reduccionista de corto plazo, donde en el fondo no se ha trabajado lo suficiente, por ejemplo, el área preventiva, ¿cierto? Que a lo mejor desde ahí se podría abordar de mucha mejor manera el tema a lo que usted decía. Por esa misma línea, ¿qué cambios se puede esperar también del sistema propiamente tal? Pero desde las voluntades políticas, propiamente tal, con los cambios que se vienen dando en nuestra sociedad. Yo creo que el cambio fundamental, quizás aquí no voy a hablar de representar a todos los psicólogos y psicólogas de este país, obviamente,
voy a hablarlo desde mi opinión personal. Creo que este cambio que esperamos todos viene desde una nueva constitución, claramente. Una constitución que asegure esto que estamos exactamente conversando, que el sistema de salud no sea el que tú vas a acceder dependiendo de tus recursos, básicamente, de tus recursos económicos. Que la salud te al alcance de las personas y que sea de calidad, insisto en eso. Y que también ojalá este mismo sistema que se implante de acuerdo a una constitución que sea en ese sentido y nos hable también de dignidad, y dignidad por dos ámbitos. Dignidad de la profesión, dignidad de la psicología. Por eso he mezclado de repente mucho el término de voluntariado y voluntismo. Que cuando pasan situaciones como esta, también esa dignidad de la profesión a mí me permita entregar un servicio de calidad y que también estén pensando de que como psicólogo o psicóloga, yo también tengo familia y también necesito recursos y no puedo estar activado siempre voluntariamente. Quisiera, ojalá quisiera, pero no lo puedo hacer. Por lo tanto, tengo que cautelar también la dignidad de la profesión en todo el sistema de salud y esto también lo asegurara de alguna forma esta constitución o los reglamentos y leyes que vayan después en esta nueva constitución. Pero también la dignidad de las personas, insisto en eso. Cuando una persona necesita un apoyo psicológico, que tenga la certeza que va a ser entregado de la mejor forma, de la forma más ética, deontológica posible, vale decir, acorde a una profesión, y que tenga la seguridad que la va a recibir en calidad y en tiempo también. Por lo tanto, esa dignidad de paciente, esa dignidad de persona de pedir apoyo en estas materias, sea resguardada con la misma energía. Por lo tanto, creo que ahí es lo que esperamos que este sistema de salud también, y que los políticos lo hagan. Ahora, quizás también a la base estamos en una crisis ética profesional, ética deontológica de la profesión, del ejercicio profesional. Y que es el otro problema que tenemos que asegurar, tal vez con esta misma constitución, y perdón que a lo mejor lo relacione, pero me parece tan importante el hecho de que los colegios profesionales recuperen la tuición ética de las profesiones. Claro. Creo que ese también es un gran cambio. Recordemos que la ley puede que lo permita, lo que ustedes piensen, la ley lo permite, pero puede ser no ético. Y ese no ético no está en este momento regulado. Y eso es lo que nosotros queremos también. Y lo teníamos hasta el año anterior, insisto en eso. Así es. Pedro, todas estas cosas, las que hemos hablado, varias cosas, son resorte de la clase política, ¿cierto? Sobre todo con lo que viene ahora. Pero también hemos visto a lo largo del tiempo, por lo menos este grupo de políticos que en estos momentos están en el Congreso, que hay varios de ellos que tienen problemas de salud mental. Vimos el caso de el diputado Gabriel Boric. Vemos comportamientos que a veces resultan a todas luces erráticos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan afectada se ve la clase política chilena por problemas de salud mental? Y lo pregunto porque son muy importantes. Sí, mira, yo no me atrevería a decir o hablar de enfermedades mentales ni de los políticos ni de nadie, a menos que lo haya tratado en consulta, digamos. O sea, no puedo partir de esa base. Sí creo que, bueno, ellos deben tener, me imagino que la misma posibilidad y probabilidad de enfermedades mentales que todos nosotros, digamos. Yo diría que la única diferencia, y voy a tal vez seguir un poco pegado en el tema, pero la diferencia es que estos políticos, con mucho respeto, tienen los recursos económicos para acceder y ir ahí en cualquier momento y pedir el apoyo en salud mental, en consejería, en coaching, pagan, ¿no es cierto?, esto, ¿cómo lo llaman?, asesores, y podría a lo mejor mantenerse y salir adelante, que no es la misma posibilidad que tenemos los demás, y yo lo digo, la gente que paga sus impuestos y que pagan impuestos por una salud que no es acorde. Pero me imagino que deben tener los mismos problemas, es decir, hablemos de un político como el que queremos todos, una persona que quiere trabajar por la gente, que quiere salir adelante, que se toma esa representación que tiene entregada por votación y la hace suya y la hace parte de sus 24 horas del día. Si estamos hablando de ese tipo de políticos, sí, efectivamente, si trabajaran a ese nivel,
muchos de ellos ya estarían de seguro con alguna patología producto de que tratan de hacer cosas y tenemos una constitución que no nos avala, leyes que no nos avalan, demasiadas regulaciones, camarillas políticas de partidos que se ponen de acuerdo, que es lo que vemos nosotros, digamos, como ciudadanos comunes, digamos, sin catalogar de que sean ciertos o no, pero algunos de ellos son evidentes. Y si un político quisiera salir de ahí, creo que el esfuerzo que tendría que hacer a nivel personal y familiar debe ser tremendo. Y ese es un agotamiento. Para ello les recordamos que existe justamente una herramienta que es la psicología, y tenemos profesionales tremendamente capacitados en ese apoyo. ¿Ah? Un acompañamiento psicológico no es para personas que estén enfermas, es justamente para prevenir, como lo decía Daniel, para prevenir antes que me suceda, porque a lo mejor lo que me está pasando, y ojo con las definiciones sencillas de estrés, digamos, a lo mejor lo que me está pasando a mí es porque yo evalúo una situación, y esta situación veo, a ver, desde un modelo por competencia, veo, parece que los conocimientos que tengo no son suficientes, o parece que mi habilidad, mi experiencia, mis destrezas para enfrentar esta situación no son las suficientes. Solo ese hecho aumenta mi estrés. Caso contrario, si yo viera que la situación, los conocimientos que tengo son bastante válidos, tengo experiencia, tengo práctica en esto, mi estrés va a estar menor. Ellos están en un escenario constantemente de desafío, por lo tanto deben ya estar presentando y previniendo, por ende, estas famosas patologías, el burnout, estrés postraumático, crisis de pánico, ansiedad, agorafobia, hay una serie que podrían prevenirlos, digamos. Así que sí, creo que... Bueno, hay varios que lo han confesado. Mira, te fijas, o sea, yo no puedo hablar de diagnósticos de nadie si no han pasado por una consulta y yo lo haya diagnosticado, así que no estoy diciendo que lo tengan. Yo estoy suponiendo que un político bien parado, que es el que todos deseamos, digamos, yo creo que ya al año de ejercicio debe estar superado. Es que no. Por lo bajo. Sí, claro. Pedro, a mí me gustaría también saber cuál es tu consideración respecto a la saturación ya del área de profesionales en el mercado laboral, porque, mira, todas las universidades por lo bajo tienen periodismo, tienen derecho y tienen psicología, carreras humanistas. Mira, yo diría que el cambio de modelo a un modelo neoliberal nos afectó. Aquí voy a dejar claramente que tú sabes que el año 82 este país, Denise, sufrió un cambio legal fuerte, donde los colegios profesionales, de acuerdo a las leyes, nos convirtieron en instituciones de derecho privado y solo teníamos jurisdicción respecto a los asociados que hay en el colegio. Esto significa que casi paralelamente podríamos decir que nos convirtieron en clubes sociales. Instituciones como la nuestra, que se formó el año 69, te fijas, o sea, mucho antes de estos cambios legales. Por ende, antes del 82, nosotros hablábamos y podíamos perfectamente parar en una universidad, en esa época solo había universidades, las que llaman ahora, o llamamos tradicionales, donde si el programa no cumplía con la expectativa o no reunía lo académicamente correcto para ser entregado, el Colegio Psicólogo de Chile podía presionar para que se cerrara ese programa, o se modificara ese programa. Incluso nosotros en esa época hablábamos hasta de tarifas recomendadas para la práctica psicológica. ¿Cuánto vale una consulta psicológica? ¿Cuál es la que el Colegio Psicólogo de Chile propone que sea el valor estándar? Más o menos en qué rango podría estar. De las consultas familiares, de la psicoterapia, de las evaluaciones psicolaborales, informes, en fin. El año 82, con un par de pinceladas y movimientos de firmas por ahí, esto cambió. Y nos convirtió, insisto, en instituciones de derecho privado. Por lo tanto, ya el Colegio Psicólogo de Chile, igual que todos los colegios profesionales de este país, incluido el Colegio Médico, ojo, tenemos solo jurisdicción respecto a los asociados que se encuentran en el colegio. Y además, como la Constitución habla de libertad de asociación, la Constitución actual que tenemos, significa que los colegas no están obligados a estar colegiados. Situación que ya cambia este funcionar, digamos,
respecto incluso a otros países. Somos de los pocos países latinoamericanos que no tienen la obligación de estar colegiados, y ni registrados en algún registro gubernamental, por ende, donde haya supervisión de la ética profesional. Y de ahí en adelante, en esta situación legal, aparecieron una serie de universidades, incluso a nivel de institutos, dictando la carrera de psicología, lo que a un promedio actual más o menos hemos llegado a cifras de 4.000 egresados anuales de psicología. Es decir, de acuerdo al 2018, si no mal recuerdo, 2018, en Chile, en el Ministerio de Salud hay registrado 60.000 psicólogos. 60.000. Entonces, hablando que tenemos una cantidad de psicólogos muy superior quizá a la que necesitamos, siempre y cuando todos nos dedicáramos a lo clínico. Claro, claro. Pero también hay campos laborales, deportivos, educacionales, jurídicos, comunitarios, en aviación. Aprovecho de hablarle a mis colegas, y que espero que pronto en Chile formemos la Sociedad Chilena de Psicología en Aviación. ¿Qué otro campo? El de la psicología en emergencias también. Por lo tanto, esto es lo que nos hace a nosotros decir, bueno, una es la formación, la calidad en la formación. El Colegio de Psicólogos de Chile solo puede opinar, pero no tiene incidencia en políticas públicas. No tenemos incidencia en ir a hablar a la universidad de estos temas y ponernos de acuerdo en mallas que cumplan con los requisitos que nosotros estimamos que debieran ser. Pero también tenemos ser incidencia respecto a decir en algún momento al Ministerio de Educación, señores, por estos próximos 5 años no se dicta la carrera de psicología. ¿Por qué? Porque tenemos un campo laboral copado, y vamos a esperar un tiempo para que este campo baje. ¿Por qué? Porque en la actualidad, por ejemplo, en la salud pública, en un CEFAM, en un COSAM, tenemos colegas que sus sueldos, en algunos casos, pueden bordear los 600.000 pesos por 44 horas mensuales. Entonces no son sueldos, creo yo, acorde a una inversión en educación, que si uno saca los cálculos en el tiempo de estudio, lo invertido y un par de cosas más, el colega recién egresado debería estar ganando hoy día, ¿cierto?, con un pequeño delta, cerca de 1 millón de pesos mensuales. Ese debería ser el sueldo correcto de un recién egresado en psicología. Por lo que digo yo, toda la inversión que hizo, el tiempo de estudio, en fin. Sin embargo, vamos al mercado, si tú pides 1 millón de pesos recién egresado, seguramente 2, 3 más allá me van a pedir 800, y más allá, al final, quizás 600. O sea, nosotros también tenemos esa presión. Y que a los jóvenes que comienzan a estudiar psicología con tanta energía, cuando egresan se ven en esto, y se ven topados tener que acceder para poder hacer currículum y carrera, que también uno lo entiende. No pretendo yo, recién egresado, ganar millones de pesos, y de hecho creo que en la carrera nunca lo voy a hacer, o muy pocas veces, muy poco porcentaje, pero a sueldos que me avalen para devolver mi inversión. Recordemos que también hay estudios acá con créditos del Estado, que es otro suicidio que tenemos por ahí. Pero con todo eso, estamos hablando de unas rentas que debieran ser superiores. Bueno, eso es lo que justamente nos afecta el ámbito laboral y la cantidad de oferta de profesionales de psicología en el mercado. Y eso nos está afectando las remuneraciones, incluso las condiciones laborales. No digo que suceda, puede estar sucediendo, pero justamente por esa gran oferta profesional, es que si yo tengo problemas en la salud pública, porque las condiciones laborales no están acorde, porque estoy descontento con la jefatura, si yo reclamo mucho, posiblemente a lo mejor me van a echar, y van a traer a otro, a lo mismo. ¿Por qué? Porque tampoco tengo la posibilidad de decir, bueno, pero discutámoslo con más fuerza, querido jefe. No, porque detrás mío a lo mejor hay 10 personas o más esperando el mismo cargo que tengo yo. Por lo tanto, me obliga también, y por ahí puede aparecer incluso soportar una especie de moving laboral, producto de eso, debido a esta situación. Es un tema que nos preocupa. Es un tema que requiere que nosotros los psicólogos trabajemos en esto. Pero, ojo también, por ahí yo lo mencionaba, necesitamos esta unión del gremio para trabajar estos temas, necesitamos trabajarlos, y que gremios que, como dijimos, no tenemos fuero, las actividades gremiales de todos los colegios, excepto 1 o 2 casos muy
muy claro. El resto trabajamos voluntariamente en asociaciones gremiales como esta, dedicando tiempos libres, tiempos familiares, tiempos de descanso a actividades gremiales. Diferente a un sindicato, por ejemplo, que por la ley les permite el fuero sindical, así que pueden trabajar media jornada en ámbito laboral y media jornada en el ámbito gremial. No, los colegios profesionales no tenemos eso. Entonces también somos amateur en ese sentido y tratamos de salir adelante. No tenemos subvención del gobierno, por lo tanto los colegios se financian con las cuotas sociales prácticamente. Cuotas sociales que también en este momento están afectadas por todo el problema que conocemos viviendo arrastrado de años, y más aún en las condiciones, sí, muchas veces son precarias. Y ojo, el Estado, lo mezclo un poco también de nuevo, pero el Estado tiene un 80% de su gente contratada por sistema a contrata u honorarios, es decir, condiciones, digamos que precarias, sobre todo honorarios, que un contrato por un tiempo determinado, yo hago boleta y si me llevo mal con el jefe me dice chao. O sea, tampoco puedo yo exigir mucho mis derechos. Bueno, todo esto tiene que ver con esta saturación del ámbito profesional. Porque no garantiza ninguna estabilidad eso. Claro, y necesitamos hacer esos cambios. Bueno, una de las preguntas que también surge, más o menos de todo lo que venimos hablando, y en términos súper prácticos y que son muy visibles, que está relacionado, por ejemplo, con las ISAPRES, ¿cierto? Que las ISAPRES cubren parcialmente una atención de psicología, ¿cierto? Se dice, cubren las 3 primeras, ¿cierto? ¿No actuará eso como una manera de incentivar a la gente de continuar sus tratamientos? ¿De generar una adherencia al tratamiento? Por supuesto que sí. Mira, si yo tengo una ISAPRE, que me da una bonificación, como tú dices, que me va a alcanzar para 3 sesiones en un año, y cuando los tratamientos en psicología de larga data no son inferiores ni a 10 y quizás 20 sesiones, ¿te fijas? Es imposible entonces mantener un tratamiento de larga data con tan poca bonificación. Si hablamos de valores, mira, bueno, un poco de valores, una consulta promedio en este momento de psicología debiera estar en el orden de los 30.000 pesos. Es decir, un tratamiento de larga data es una inversión bastante alta. Y lo digo inversión porque no es pérdida de dinero. La retribución en psicología es muy clara y ayuda mucho. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es invertir en mi propia salud. Pero cuando estamos hablando de esa cantidad de dinero, evidentemente ya es un problema. Y es un problema que tenemos que enfrentarlo no en forma individual. Yo diría que es la receta. Enfrentémoslo de forma social, de forma de políticas públicas destinadas hacia esto, que me den los espacios a las personas para que puedan recibir la ayuda que necesitan, y tal como la necesitan. Es decir, claro, si son 10 sesiones, son 50 sesiones al año, bueno, las que necesite para recuperar. Y que eso está asegurado. Pero obviamente también, los psicólogos quisiéramos atender a toda la población, pero está lo que digo yo, está la inversión que se ha hecho para estudiar. No intento justificar lo que no necesita ser justificado. Es decir, tiene que haber esta solución y desde la forma centralizada. Fija, y a lo mejor a la ISAPRE obligarla a que el ítem de salud mental también sea un ítem importante. Pero aquí yo ya, otra vez, opiniones mías. Pero claro que tú sabes que si estamos hablando de que hay un gran modelo biomédico a la base, de que, y lo digo con mucho respeto, pero si en el Ministerio de Salud el que autoriza el número 1, el número 2 y el número 10 y el número 30 son médicos, y vamos a intentar transferir estas solicitudes desde la población, evidentemente la solución desde los médicos va a ser poner más psiquiatras. Bueno, yo digo, perfecto, más psiquiatras. Claro, y yo me voy ahora al análisis del presupuesto que se gasta en salud, que más o menos promedio es un 1,8, 1,9%, de toda la bolsa que se entrega a salud, de todo el dinero que se entrega a salud, de ese 100, el 1,9% se entrega a salud mental. Y cuando tú analizas en qué se gasta ese 1,9,
y la mayoría se está gastando en horas de psiquiatría o en medicamentos, me quedo así como, claro, yo entiendo entonces por qué la ISAPRE tienen como la misma visión, digamos, ¿te fijas? Claro, claro. Entonces, yo creo que por eso que el problema es de fondo, por eso que el problema aquí no es que a la gente se sienta ansiosa, va al psicólogo, no, aquí la gente se siente ansiosa por una cantidad de problemas gigantescos, que tenemos que verlos como sociedad. Claro. Fíjate, En el fondo, este como modelo sacar un que- poco la lógica de mercado, ¿no? Del abordaje de la salud mental. Claro. Pedro, bueno, como te había comentado en algún momento, nosotros tenemos una manera bastante particular de finalizar las entrevistas, que es algo que nosotros llamamos el bonus track. Nosotros te vamos a ir nombrando una serie de conceptos y tú nos vas a ir diciendo lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Ok? Comienzo yo Ok. con la palabra voluntariado. Voluntariado. Lo más lindo de la psicología es el voluntariado. Es lo que más se me ocurre, sí, voluntariado. Lo que no me gusta es el voluntarismo, ¿ah? Y hay una gran diferencia. El voluntariado es organizado, es entregado con mucho afecto y mucho cariño profesionalmente. El voluntarismo se le agrega el desorden, ¿ah? Se le agrega la poca organización. Y eso es lo que no nos gusta, digamos. Claro. Unidad gremial. Creo que lo he estado soñando los últimos 2 años y voy a seguir hasta que entregue mi mandato de presidente del Colegio de Psicólogos de Chile. Fíjate que yo creo que si los psicólogos y psicólogas entendiéramos finalmente que la psicología podría estar en el nivel que quisiéramos, siempre y cuando todos y todos participáramos en eso, sería distinto. Pero queda la sensación de que, primero, la psicología, el Colegio de Psicólogos de Chile, y cuando hablan de el Colegio de Psicólogos de Chile, hablan del directorio, de 9 personas. 9 personas no van a hacer cambios para una población de 60.000 personas en este país. No van a incidir en políticas públicas. Necesitamos a los 60.000, ojalá, activos. Pero no lo tenemos. Claro, ¿Te fijas? claro. Enrique París. Como diríamos, le tengo fe. ¿Ah? Le tengo fe. Gremialista. Él fue presidente del colegio médico. Por lo tanto, tenemos fe en que va a cambiar la mirada, en llamarnos, y ojalá llamarnos a los psicólogos de Chile, con la representación que tiene y con las organizaciones con las cuales trabaja, para dar nuestra opinión respecto a la salud pública y a la salud mental, específicamente salud mental, perdón, de este país. Creo que es un ministro que, por los comentarios que ha hecho, va bien, pero bueno, esperemos que no se nos caiga esta confianza, ¿ah?, en este gobierno y con la historia de los últimos 30 años, ¿te fijas? Entonces, Exactamente. hay harto. Vamos viendo un concepto que creo que es central acá, que es la profesión de psicología. Yo te diría que si no es la más linda del mundo, debe ser una de las profesiones más lindas del mundo. Porque no es algo tangible que tú entregas, es un intangible, pero un intangible que tiene una potencia tremenda para ayudar a los otros. La psicología te da esa posibilidad de entregarle al otro una mirada de su propio mundo y poder mejorar, pero en base a que él o ella desarrolle este trabajo. Por lo tanto, en ese sentido es precioso. Y además, la transversalidad de la psicología. Estamos presentes en todas las áreas, en todo lo que tú quieras, está la psicología. Por lo tanto, lo que nos falta es que nos creamos más los psicólogos, que hablemos de psicología con confianza, y que la hagamos presente justamente en todas las áreas que podamos hacerlas presentes. Te escuchamos, Denise. Ah, ya. Te escuchas un poquito pegado. Ya. Psicología de emergencia. Ya nos habías mencionado algo de eso antes. Sí, bueno, la psicología de emergencia.
distinta a la psicología clínica y a toda la psicología. Yo diría que es mi segunda pasión profesional. La psicología de emergencia es una psicología que se preocupa del antes, del durante y el después de una emergencia. Tiene actividades en esas tres etapas. Y lo que hace justamente es el apoyo directo, inmediato a las personas y a las comunidades en general. No es la psicología clínica, no es que yo lleve el diván, el sillón al lugar del terremoto, al lugar del incendio, y lo siente y empiece a hablar de cosas que no. Fíjate que en mi experiencia en esa rama, post-terremoto, fui a un lugar a trabajar con profesionales del aeropuerto Concepción, controladores de tránsito aéreo, a quienes les doy un saludo también, que seguro nos van a ver. Sí, ¿por qué no? Por supuesto. Llegué como psicólogo a apoyar a los colegas de aeronáutica. Ese día me dediqué todo el día a hacer aseo, a limpiar baños, a traer agua, a conseguir herramientas para limpiar. Eso es la psicología de emergencia. Es decir, nosotros entendemos que no podemos brindar apoyo psicológico si no están resueltas las necesidades básicas, si no contenemos. La psicología en emergencias puede ser justamente una intervención en que yo me acerque a una persona y me quede al lado de esa persona solo acompañándola, que sepa que estoy con él y no hemos hablado nada. Como contención. Es más que la psicología. Por lo tanto, podría hablar mucho más de la psicología de emergencia porque es así, es mi segunda... Podemos dedicarle otro capítulo acerca de eso, porque se va a ser bien necesaria luego de la pandemia. Yo creo que... Y hay una sociedad en Chile que se llama Sociedad Chilena de Psicología en Emergencia y Desastres, SOCHPED, de la cual yo pertenezco también y soy parte, y expresidente también de esa sociedad. Ahí hay tremendos profesionales en esta área, así que también, si queremos hablar, invitemos a SOCHPED, si invitan, voy también, pero feliz. Creo que tiene mucho que entregar también. Eso es psicología aplicada a la emergencia. Pedro, te queríamos agradecer tu tiempo. Ha estado súper educativa esta conversación desde este espacio que es Micrófono Ciudadano, dentro del Movimiento de Representación Ciudadana. Daniel Duarte, Denise Martil y yo, Ignacio Caña, te damos las gracias. Muy agradecido por tu tiempo. Bueno, a ustedes, y solo me resta contarle a quienes vean este programa, la pandemia no es eterna. Esto va a pasar, vamos a encontrar soluciones, pero no olvidemos nunca, y que creo que ahora hemos aprendido, la importancia de un abrazo, la importancia de un beso, la importancia de estar con nuestros seres queridos. Y todo eso es a la base de nuestra propia seguridad, de nuestra salud. Sigamos cuidándonos, es nuestra primera meta. Con salud podemos resolver, y de seguro, todos los problemas. Lo primero es que estemos sanos y que estemos ahí en familia, disfrutemos. Últimamente creo que varios de nosotros han almorzado todos los días con sus seres queridos, cosa que cuando estábamos en julio el año pasado no tenía ni una importancia. O ir a ver al abuelito, no, si este fin de semana voy, no, puedo ir el otro. O voy a ir a ver a mi papá, no, mañana voy mejor, no, hoy día no, ya no alcancé, estoy cansado. Y ahora lo único que queremos es abrazarlo. Así que esto nos va a ayudar mucho, ojalá que no seamos iguales que en julio, ojalá que cuando pase esto entendamos estas cosas importantes y salgamos con esa visión, querer ser mejores, que disfrutemos el día a día. La vida nos está enseñando que a lo mejor hoy día estoy y mañana no. Bueno, cambiemos la vida y vivamos este día a día como que si fuera ojalá el último día. Fíjense que seríamos solo con ese hecho mejores personas y seríamos felices, mucho más felices todavía. Pedro, muy amable por tus palabras. Muchas gracias. Bueno, a usted, Ignacio, Daniel, gracias. Esperamos tenerlo de vuelta ahí pronto. Entonces, sería ideal poder hablar y abordar otros temas que quedaron ahí pendientes. Muchas gracias y bueno, hasta luego, chiquillos. Ahí cerramos este capítulo. Pedro, Daniel, Denise, que estén muy bien.